Un año de guerra en Ucrania. Hasta ahora el país ha resistido la agresión de Putin, pero el precio para sus habitantes es muy alto. El país está literalmente en ruinas. 8 millones de ucranianos abandonaron el país. La visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev es una clara señal de apoyo para el país. Es muy significativa. Por su parte, el presidente Vladimir Putin responsabiliza a Occidente de esta guerra en su discurso a la nación. La guerra ha disparado la tensión geopolítica global. Por eso, en A Fondo, hoy nos preguntamos: ¿un año de guerra en Ucrania, un conflicto fuera de control? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Soy Úrsula Moreno en Berlín y estos son nuestros invitados de hoy. Ksenia Polska es periodista ucraniana, es corresponsal en Bruselas de Deutsche Welle y especialista en Europa del Este. Beat Pikat es periodista en la sección internacional del periódico Taz. Y Carmen Valero, corresponsal del diario El Mundo en Alemania y Europa Central y del Este. Y desde Madrid hoy nos acompaña Jesús Núñez Villaverde. Es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos. Jesús, muchas gracias por acompañarnos hoy desde Madrid. Bienvenidos, bienvenidos a los tres, a los cuatro. Me tengo que acostumbrar a que hoy somos cuatro, 5 de hecho conmigo. Bienvenidos también a ustedes. Ya saben, pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Les animo a participar. Un año ya de guerra. ¿Quién lo diría? ¿Dónde estabas tú hace un año, Ksenia? Y sobre todo, ¿qué supone esta visita de Joe Biden para ti, para los ucranianos? ¿Realmente después de un año de guerra, que se dice pronto, ha sido una inyección de moral? Bueno, ¿dónde estuve yo? Primero, yo estuve en Alemania porque ya llevo años viviendo en la Unión Europea y yo sentía que iba a pasar algo así porque había indicaciones muy claras. Por ejemplo, cuando Putin en su rueda de prensa con Olaf Scholz dijo la palabra genocidio, que según él pasaba en Donbass, cuando mencionó esto en una rueda de prensa así, combinado con las tropas en las fronteras de Ucrania y su cantidad, no fue tan difícil para mí descifrar cuáles eran sus intenciones, pero siendo ucraniana, yo no lo negaba, simplemente esperaba que no iba a pasar, que algo iba a prevenir esta invasión y esta agresión. Yo recibí la noticia un día que tenía un taller y no podía participar. Simplemente tenía que pedir perdón y colapsé en el sofá llorando horas porque me imaginé inmediatamente que se abrió la puerta hacia el infierno, que se abrió un agujero negro de todo lo peor que puede cometer el ser humano, que es la guerra. Y que justamente esto estaba pasando en mi país. Y bueno, ahora estamos a un año, ¿no? ¿Ya se ha acostumbrado al hecho de vivir en guerra? Es imposible acostumbrarse. Los que viven en Ucrania, los que viven fuera, los que huyeron, los que estamos fuera, pero seguimos siendo nacidos en Ucrania. Esto es imposible. Uno no se puede acostumbrar porque siempre, pase lo que pase, hable de lo que hable, terminamos hablando de la guerra, de la esperanza, pero también siempre es esto, esperanza, pero de esperar. Todos estamos esperando, no se puede vivir normal porque todos estamos esperando que termine esto. Y como me dijeron mis amigos y familiares con los que hablé ahora, me dijeron, no simplemente que termine, no, que termine con la victoria de nosotros. De ello vamos a ir hablando a través del programa. Te agradezco enormemente este testimonio tan personal. ¿Cómo ha sido entonces también esa visita de Joe Biden? Quiero decir, eso evidentemente tampoco te lo imaginabas hace un año, que el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, estuviera paseándose por Kiev como una inyección de moral para decir estamos aquí o seguimos apoyando en esta lucha que, como tú bien dices, no sabemos cuándo va a terminar? Sin duda alguna, porque pasó un año
también los ucranianos se preguntan cuánto más va a durar el apoyo, que ahora vemos tan resueltos los países del occidente, cuánto más va a durar. También les preocupa esto, y que en estas fechas van no solamente Biden, también los líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, Charles Michel, también todo el comité de los ministros de la Unión Europea, simplemente dejando Bruselas y yendo para Kiev. Es una señal. Luego va Biden, que pues no ha ido a un país en guerra activa, especialmente sin protección. Es una señal, es un símbolo, pero también es muchísima motivación para los ucranianos que el mundo está con ellos. Inyección de moral, símbolos, el mundo está con ellos, y sin embargo, visitas simbólicas, tanto la de Biden como la de estos días también de Wang Yi en Moscú, para presentar un plan de paz. Cuando dices que el mundo está con ellos, vamos a ver si realmente el mundo está con los ucranianos. Gran parte del mundo, sin duda alguna, por lo menos también el mundo moral. Dos visitas simbólicas, tanto la de Biden como la de Wang Yi ahora en Moscú, pero también antagónicas. Carmen, ¿cómo lo ves tú? Bueno, son antigónicas. Primero, el simbolismo no creo que sea determinante en el campo de batalla. O sea, el simbolismo político al que estamos asistiendo precisamente estos días con motivo del primer aniversario de la guerra es la pantalla que muestra la voluntad firme de Occidente porque Ucrania gane la guerra. O sea, entiendo perfectamente que Occidente se ponga del lado de la ley, eso es bueno. Pero hay un aspecto negativo, y es que se alimenta de alguna manera la fantasía de una capitulación de Rusia o una victoria o una derrota total, o que Rusia salga de Ucrania como en su momento salió de Afganistán o Estados Unidos de Vietnam. Yo personalmente lo dudo. Creo que el simbolismo es bueno, el apoyo moral es mejor, pero creo que un año después de la guerra hay que hacer uso de toda la caja de herramientas que tenemos o que tiene Occidente para acabar con este conflicto, que de momento es regional, pero que tiene una gran carga explosiva. Y en esa caja de herramientas, además de sanciones, de suministro de armas, están las lecciones de la historia, está el pragmatismo y, desde luego, también está la diplomacia. Y hemos llegado a un momento en el que, precisamente por esa sobreexposición o ese apoyo que entiendo, aunque a veces considero un poco exagerado por parte de todos nosotros, me da la sensación de que en estas circunstancias es muy difícil que algún país como Francia o Alemania ponga en marcha o proponga una iniciativa de paz, porque sería prácticamente un camino hacia el aislamiento de ese país, o sería incluso calificado de traidor. La propuesta de China, por ejemplo, que China presentará mañana, que no conocemos, aunque tenga elementos positivos, estoy muy convencida de que no será bienvenida. Jesús, ya ves que estamos en faena. Participas de esta opinión, y lo pregunto porque Occidente trata de no traspasar líneas rojas una y otra vez, y sin embargo vemos que las sigue traspasando, y si hay negociaciones las hay a puerta cerrada y sin que lo sepamos, pero ahora mismo parece que hay poco espacio para las negociaciones, y se siente siempre como un síntoma de debilidad, o al menos así se lee desde Occidente. ¿No tiene otras alternativas Occidente ahora mismo que seguir suministrando armas y seguir por la línea por la que va? Desde luego, de momento no parece que la paz esté a la vuelta de la esquina. No hay en marcha ningún tipo de negociación entre las partes. La hubo en su momento y ha llegado incluso a algunos acuerdos. Recordemos que ha habido intercambio de prisioneros, ha habido el acuerdo con el tema de los cereales. Pero la cuestión fundamental, desde mi punto de vista ahora mismo, no es tanto lo que nosotros podamos desear. En fin, si lo pongo incluso en clave personal, mejor la paz hoy que mañana, porque se serviría para evitar sufrimientos. Pero en la medida en la que reconozcamos que, por un lado, Zelensky ya no está hablando de paz, está hablando de victoria. Victoria entendida en términos de expulsión de todas las tropas rusas de todo el territorio ucraniano, incluyendo obviamente la península de Crimea.
creyendo que todavía, por lo tanto, por la vía militar puede mejorar sus posiciones actuales. Si miramos a Rusia, nos encontramos a un Putin que entiende a Ucrania y fundamentalmente a Crimea y más especialmente todavía a Sebastopol como un interés vital. Y cuando un país tiene un interés vital, está dispuesto a poner en el asador toda la carne de la que disponga. Y lo digo en términos muy crudos. Por lo tanto, es imposible imaginar que Putin vaya a salir con las manos vacías de Ucrania. Y en ese sentido, tenemos que entender que ya está en marcha una nueva ofensiva rusa, desde finales del mes de enero, en la que lo que busca fundamentalmente Moscú es, por aplastamiento, por reiteración de esfuerzos, mejorar sus posiciones actuales sobre el terreno. En definitiva, hasta que no veamos en qué termina la ofensiva rusa actual y hasta que no veamos en qué desemboca la previsible ofensiva de primavera de Ucrania con los carros de combate y la artillería autopropulsada que algunos países occidentales han comprometido ya, es imposible imaginar que ni uno ni otro estén en condiciones de reconocer que no va a haber solución militar a la guerra y que por lo tanto tendrán que sentarse a la mesa. No digo que eso no llegue, digo que no está ahora mismo todavía madura la situación para que realmente, en términos realistas, digo, eso pueda producirse de inmediato. Gracias, Jesús. Bernd, ¿estás de acuerdo? Quiero decir, hemos escuchado los mensajes de Putin y Biden esta semana. Los dos hablan de seguir combatiendo. Como decía bien Jesús, hablan ambos de victoria. El mensaje cala. ¿Putin no tiene otra salida que seguir hacia adelante ahora mismo? En este momento sí. Estoy totalmente de acuerdo porque negociaciones habrá en algún momento que ambos lados vean que la vía militar no puede dar más resultados que una negociación, algo así, ¿no? Pero ambos. En este momento es exactamente como Jesús lo dijo, ¿no? Por eso siempre digo a los que, como aquí en Alemania, habrá una manifestación por la paz el próximo fin de semana con la Sarah Wagenknecht, el partido de izquierda, siempre diciendo que, bueno, en algún momento habrá una solución negociada, ¿por qué no ahora? Para que mueran menos personas. Y parece lógico, pero por otro lado es un poco que se baje en una carretera y dices, bueno, en 3 kilómetros hay una curva, ¿por qué no doblar ahora? ¿No? Y al lado tenés una quebrada. Así que eso no funciona de esta manera, por tan triste que es, pero lo veo exactamente igual, que estamos todavía en una dinámica de escalación de una guerra que primero tiene que dar más agotamiento, lamentablemente, para que desgaste, para que una solución negociada sea posible. Y lo que muchos demandan, que Zelensky diga que, bueno, Putin puede tener Krim y tal vez partes de Donbass o todo el Donbass. ¿Por qué? Porque además el derecho internacional ya no vale nada. Eso no puede ser, ¿no? Y todo eso está en juego. Y estoy súper seguro que bajo puertas cerradas se está discutiendo posibles escenarios de eso, ¿no? Pero en público, si lo discutes ahora, solamente debilitas tu propia posición en una negociación de futuro. ¿Y por qué algún lado va a hacer eso? La guerra parece el mal menor. Pero es que las negociaciones no arrancan como tal. A las negociaciones siempre van precedidas de una fase en la que se intenta establecer la confianza entre las partes enfrentadas. Es decir, no hay negociaciones sino una fase previa en la que se intentan de alguna limar diferencias y en las que no se establece una hoja de ruta, pero no un objetivo final. Poner ahora mismo en una mesa sobre la mesa que Rusia se tiene que retirar de todos los territorios, pues me parece, o sea, que ese plan no va a salir en adelante. Hay que primero, como decía bien Jesús, y lógicamente preparar el terreno muy poco a poco, para, aún así, lanzar negociaciones. Pero yo creo que, efectivamente, en este momento no hay ninguna posibilidad de hacerlo, porque con Putin o sin Putin en el Kremlin estamos hablando de Rusia, y para Rusia no ya el Donbass, sino la península de Crimea es absolutamente vital, entre otras cosas, porque allí tiene la base de la flota del Mar Negro, y perder Crimea significa no solamente poner en jaque esa base militar, sino negociar otra vez con el gobierno ucraniano
posguerra la extensión de ese acuerdo. Es decir, cosa que me parece imposible porque ese acuerdo creo que expira dentro de un par de años. Pero estamos hablando de antes de 2014 Crimea era territorio ucraniano, es decir, no nos vamos tan lejos. Era territorio ucraniano, pero hasta esta última ofensiva prácticamente incluso Estados Unidos estaban dispuestos a aceptar el status quo y de una manera oficiosa prácticamente reconocía que Rusia tenía derecho a esa península. Ha sido ahora, sí, en la primera vez que hablaron Zelensky, que habló Putin con el presidente Joe Biden, en esa conversación que además se difundió en televisión. O sea, Biden animó a Putin a mantener el status quo, y ese status quo, para que no lanzara una nueva ofensiva, pasaba por de alguna manera, reconocimiento implícito de la ocupación de la anexión de Crimea. Xenia, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, es que internacionalmente se dice que el territorio de Ucrania debe de ser recuperado en las fronteras reconocidas en 1991, cuando se independizó Ucrania de la Unión Soviética. Y de esto no hay discusión, porque cualquier paso hacia la derecha, la izquierda, adelante o atrás, sería simplemente no respetar la ley internacional, no respetar la charta, ¿cómo se dice? La carta de la ONU. Y ¿qué clase de ejemplo es este para el mundo? Yo no he escuchado ningún discurso oficial donde se hubiera dicho que vamos a dejarle Crimea a Rusia para tener negociaciones de paz. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Lo digo porque Crimea es la manzana de la discordia, esa reivindicación es la que hace todavía más difícil, evidentemente, una solución negociada, una salida negociada a este conflicto, ¿no? Es que no se trata solamente de la Carta Fundacional de la ONU y del derecho internacional, que ya deberían ser piezas fundamentales para cualquiera que mire lo que está ocurriendo en Ucrania. Es que en 1994 el memorándum que se firmó estableció que por parte de Reino Unido, Estados Unidos y la propia Rusia, a cambio de que Ucrania renunciara a las armas nucleares, se comprometían a garantizar la integridad territorial de toda Ucrania, y que si alguien atentaba contra esa integridad, se movilizarían para evitarlo. Y da la casualidad de que uno de los tres garantes de ese acuerdo, Rusia, es la que ha roto el derecho internacional, ha roto el memorándum y ha invadido el territorio soberano. Nos resulta muchas veces demasiado fácil desde fuera jugar al rompecabezas de otros países y los fragmentamos, los unimos, pero cuando uno lo mira desde dentro, que piense en su propio país y que diga qué parte de su país está dispuesto a ceder a alguien que, violando el derecho internacional, ha tomado por la fuerza una parte de ese territorio. Y creo que en ese punto es en el que nos podemos situar para entender a Zelensky. Le puedo añadir más elementos. Pensemos que los muertos que ya hay acumulados, la destrucción que ya hay acumulada, es una carga mucho más pesada todavía sobre los hombros de un presidente como Zelensky si se le ocurre mañana mismo sentarse a negociar que renuncia a parte de su territorio. Porque habrá una población que estará diciéndole, entonces la sangre derramada y la destrucción ha sido en vano. Por lo tanto, todos esos son elementos que tenemos que considerar que hacen más difícil todavía que, como digo, a corto plazo Zelensky abandone ese planteamiento de busco la victoria en el sentido de recuperar la integridad territorial de toda Ucrania. Gracias, Jesús. Bueno, Rusia ha roto todos los tratados internacionales habidos y por haber y lleva un año de bombardeos que ha dejado una sociedad traumatizada en Ucrania y también entre los que emprendieron la huida. Sin embargo, hay quienes vuelven. La mayoría asegura que no está dispuesta a doblegarse ante el invasor e intenta recuperar cierta normalidad en su vida diaria, algo difícil de imaginar en un país en guerra. Un jardín infantil en Kramatorsk, un edificio de viviendas en Kharkov, una clínica en Jersón. Todos ellos fueron objeto de bombardeos rusos. La guerra arrasa con los civiles, dejándolos sin hogar, heridos o muertos. Sé que puedo morir en cualquier momento. Anoche una granada cayó en mi jardín y destrozó las ventanas. Esta mañana una bala que entró en mi casa podría haberme dado en la cabeza. Mi casa está en ruinas, no tengo agua ni luz. Necesitamos que vuelva la paz lo antes posible.
Alarma aérea en Kiev. Incluso lejos del frente, la guerra forma parte de la vida cotidiana. La gente busca refugio en búnkeres o estaciones de metro, lugares que no solo ofrezcan cobijos, sino también que sirvan como aulas. Esta es la nueva normalidad. No es muy confortable para los niños, pero desde septiembre ha habido tantas alarmas que se han acostumbrado a este tipo de escuelas. Gloria a los héroes, canta la gente. La guerra es omnipresente también en este club de Kiev. Aquí encontramos un vínculo entre la guerra y la vida pacífica. Nos permite desconectar unos instantes, recordar cómo vivíamos antes y cómo lo haremos después de nuestra victoria. ¿Cómo está afectando la guerra a los ucranianos? Ksenia, ¿cómo está afectando la guerra a los ucranianos? Una pregunta demasiado vasta, pero ¿cómo has visto tú el transcurso durante este último año entre tus familiares, entre tus amigos? ¿Siguen igual de dispuestos a luchar que el primer día o incluso más? Bueno, yo quiero decir que ya vieron el video, ya escuchamos lo que mencionaste tú, Jesús, y yo pienso que esto nos demuestra que Ucrania no es un territorio. Porque a muchos les gusta hablar de Ucrania, como mencionaste, como de un territorio. No es un territorio, Putin ¿no? lo ha hecho esta misma semana. Pero no es territorio, es un país con gente que regresa del extranjero solo para estar ahí, para vivir su cultura, para apoyar, para poner su grano de arena, para acelerar la victoria de la que todos sueñan. Obviamente la gente... Tú dijiste, está traumada, está traumatizada fisiológicamente. Creo que después de la guerra es difícil de imaginarse cuánta gente va a haber sin extremidades, con algún tipo de trauma física, pero también psicológica, porque todo esto diario afecta muchísimo a cada persona, no importa qué tan fuerte pueda ser. Y esa resistencia que han mostrado los ucranianos durante este último año y que además muchos pensaban que Putin se daría un paseo y aquello sería una guerra relámpago o algo de días, ¿hubiera sido posible sin la figura de Zelensky? Es decir, es la figura del año según la revista Times, como decía bien Carmen, hay una sobreexposición mediática realmente de Zelensky, pero ¿realmente están convencidos? ¿Crees que estaría Ucrania donde está ahora mismo si en vez de Zelensky hubiera habido otro líder? Es muy difícil porque pues, es el presidente que Ucrania tiene. Yo personalmente siento que Ucrania tiene mucha suerte con este presidente. Ha habido críticas antes de la guerra, seguramente habrá críticas después de la guerra, pero como líder de un país en guerra es muy buen líder. Incluso hay algo que quiero mencionar que creo que muy pocas veces se menciona. No solamente es el estoicismo de los ucranianos, pero también el sentido de humor. Y esto también viene de arriba porque el presidente, como todos sabemos, era cómico. Y a veces él plantea un chiste ahí o lo trata con una autoironía o simplemente lo pone en un contexto que a los ucranianos les dice, aún tenemos fuerza para luchar, aún tenemos este espíritu para seguir adelante. Estas aplicaciones con erizos que te avisan que va a haber una sirena, los erizos que corren de la casa y luego regresan a la casa, etc. Parece mentira que todo esto se pueda tomar con cierto humor en un país en guerra. La figura de Zelensky tiene mucha aprobación, pero también la figura de Putin tiene muchísima aprobación. Es curioso porque son dos líderes con una enorme aprobación mediática y popular y muy distintos. Hablabas de la ironía de Zelensky. Putin es más bien una persona distante y fría, o por lo menos así se vende, y tiene una altísima aprobación, pese a que durante este año en realidad no ha logrado sus objetivos y, sin embargo, los rusos siguen aprobando la gestión de Putin. Bueno, la verdad es que no lo sabemos por concreto, porque encuestas Claro, no hay, ya. elecciones libres no hay, partido político casi ya no hay, prensa libre ya no hay, así que no sabemos exactamente cómo se sienten y qué es lo que opinan los rusos. Lo que vemos es que cientos de miles de rusos han abandonado el país para afuera, ya después de la segunda llamada a las armas, ¿no? Pero lo que quería decir cuando escuché lo que dijo Jesús, que para el Zelensky sería bastante difícil en este momento abandonar la posición de que todo el territorio de Ucrania es de Ucrania, ¿no? También siguiendo los discursos de Putin y la dinámica de este mismo año y el discurso de ayer, ¿no? También para él es casi imposible abandonar
sus posiciones después de haber anexionado Crimea y gran parte del Donbass, declarándolo territorio ruso. También eso sería una derrota bastante grave hasta el statu quo antes del año pasado y mucho más el status quo antes de 2014. Así que en términos de qué produce voluntad a terminar la guerra en una solución negociada, están un poco ambos lados en un callejón sin salida en este momento. Estás diciendo que a ninguno de los dos, ni a Putin ni a Zelensky, les conviene terminar la guerra. Solo es terrible. Para aclararlo una vez más, Putin es el agresor. Él es el que podría decir en un momento nos retiramos y listo. Pero políticamente ya no lo puede hacer tampoco. Eso es lo que quería decir. Porque sería el fin de Putin. Sí, claro. Pero el fin de Putin, claro. El fin de Putin no, el fin de un sistema que Putin tiene totalmente atrincherado. O sea, no hay absolutamente ninguna garantía de que el sucesor de Putin, si se produce, sea un Obama ruso. Ahora ya no hay. Por eso digo, Ahora o sea, quiero decirte que la cuestión no va de si la identidad de Putin o pero no la identidad de Putin. Posible que yo creo que evidentemente Zelensky tiene todo el derecho y tiene toda la legitimación para defender su país en las fronteras internacionalmente reconocidas. Creo efectivamente que él no puede justificar con una cesión de territorio la cantidad de sangre derramada. Pero yo creo que también tiene que hacerse una pregunta y es hasta dónde y cómo y hasta cuándo, porque esta guerra puede durar 3 meses o puede durar 10 años. Y si estamos hablando de 100.000 muertos, podemos llegar a los 500.000. Entonces yo me pregunto si todos los ucranianos están dispuestos a morir y a vivir en destrucción porque Crimea, que ha sido efectivamente con dominio, con mayoría de la población rusa, es importante que entre en mi territorio. Yo sé perfectamente lo que yo, como persona, respondería, porque yo el tema del nacionalismo y las banderas y todo lo demás, digamos que no forman parte de mis prioridades en la vida, pero entiendo perfectamente que eso sea para muchas personas. La legalidad internacional hemos visto que funciona en unos casos sí y en otros no, sobre todo cuando son las grandes potencias las que deciden pasarse por el arco del triunfo, y perdonen la expresión, lo que es la legalidad internacional. Hemos visto promoción de golpes de Estado, hemos visto bombardeos en Siria, la guerra en Afganistán, que supongo que también que los sirios y los afganos sufren, ha sufrido igual que los ucranianos, y no quiero relativizar la tragedia ucraniana, pero creo que en política internacional, en geopolítica, hay que pensar con la cabeza y no con las emociones. Y yo creo que pensar con las emociones es mala consejera, y creo que en estos momentos hay que apelar a la responsabilidad de uno y de otro, y por supuesto de la comunidad internacional, para hacer cómo recuperar la estabilidad y la arquitectura de defensa europea. A mí, sinceramente, el que un mojón, Carmen, en los Pirineos esté 5 metros más para allá, Francia, o no para tal, me parece absolutamente irrelevante. Entiendo, lógicamente, otro tipo de sentimiento. Carmen, entonces dejemos hablar a los ucranianos. Quiero decir que es fácil hablar sobre otro país que no es el nuestro. En todo caso, Úrsula, si me permites... Sí, Jesús, por supuesto. Sí, cuando nos planteamos quién quiere acabar la guerra ahora mismo, yo parto de la idea de que tanto Zelensky como Putin quieren acabarla ahora mismo. Es decir, Putin tan es así que su plan A era conseguir tomar la capital, derribar a Zelensky en cuestión de días, y eso es lo que pensábamos cuando nos hacíamos a la idea de que cuando se pone en marcha las segundas fuerzas armadas del planeta que consiguen objetivos de inmediato, y luego empezamos a comprobar que no fue así, lo cual obligó a Putin a entrar en un plan B que tampoco le ha salido bien, que es una ofensiva sobre el Donbass. Recordemos que desde primavera del año pasado hasta ahora Rusia ha perdido el 55% del territorio ucraniano que había llegado a controlar justo eso en la primavera pasada, lo cual aboca a Putin a una estrategia que es una clásica pauta de comportamiento militar ruso, que es aplastamiento, aprovechando su superioridad demográfica y su superioridad de la base industrial de defensa. Por parte de Zelensky, obviamente, cuanto antes termina la paz, antes conseguirá poner en marcha una reconstrucción, se habrá convertido en un líder histórico para los siglos de los siglos, y desde ese punto de vista, evidentemente, cuanto más armas pongan en sus manos, más cree que lo acercará al final.
Ucrania ha llegado hasta donde está gracias al suministro occidental de armas y a la moral de una ciudadanía que está resistiendo lo indecible. Lo que me queda por preguntarme es, ¿queremos nosotros los occidentales con Estados Unidos el primero que acabe la guerra pronto? Y ahí es donde surgen mis dudas. Claro. Recordemos que el ministro de Defensa estadounidense, ya en abril del año pasado, dijo aquello de que el objetivo de Estados Unidos es degradar a Rusia hasta que no pueda volver a estar en condiciones de hacer lo que ha hecho en Ucrania. Lo que está haciendo Estados Unidos básicamente es aprovechar los errores estratégicos de Putin, que se ha metido en el pantano ucraniano, para desbaratar cualquier posibilidad de que Moscú vuelva a ser un rival estratégico. Desgraciadamente lo está haciendo con carne de cañón ucraniana. Quien está siendo destruido, quienes están muriendo son básicamente los ucranianos. Y de ahí esa entrega de armas gota a gota, con supuestas líneas rojas que podrían provocar la escalada de Rusia, una escalada que no se ha producido porque no tiene más medios prácticamente que hacer una movilización metiendo a más soldados en la línea del frente, salvo que pensemos ya directamente en la amenaza nuclear. Y desde ese punto de vista lo que estamos viendo es una Rusia que se está empantanando preocupantemente gracias a una estrategia que, insisto, aunque Zelensky piense en la victoria, no está a su alcance ahora mismo, aunque Putin piense en doblegar la resistencia ucraniana, no lo va a lograr ahora mismo, y por lo tanto todo eso, volvemos al principio, apunta a la prolongación de la guerra, por desgracia, con el sufrimiento principal de los propios ucranianos. Muchas gracias, Jesús. Cuando el presidente estadounidense dice en Kiev que os apoyaremos as long as it takes, ¿hay también algo de eso detrás de esa voluntad por parte de Occidente, es debilitar a Rusia, no solamente apoyar a los ucranianos? Claro, es decir, y Biden lo dijo, creo que Putin sí pensaba que Occidente es débil. Occidente es dividido porque había un montón de pleitos internos de OTAN con Turquía, incluso dentro de la Unión Europea, con Polonia, pleitos con Hungría, pleitos y todo eso. Y de repente él realmente logró unir de alguna manera este Occidente y OTAN. La gran pregunta es ¿hasta cuándo? ¿No? Como dijo Jesús también al inicio, no sé, creo que fue Jesús, el tiempo va para Putin, ¿no? Eso es, por lo menos es lo que piensa, ¿no? Que a favor de Putin, por lo menos eso es lo que piensa, ¿no? Porque en algún momento este apoyo unido del Occidente se va a quebrar, la gente... No sabemos. No sabemos eso. Digo, el pensamiento, ¿no? No sabemos. No, el pensamiento de Putin, digo. Es eso, ¿no? Puede ser. Es pensamiento de su Putin expectativa, ¿no? Tampoco sabemos. No lo sabemos, pero bueno, es probable que pase eso, ¿no? Ya dentro de Alemania tenemos las mismas discusiones. La extrema derecha y extrema izquierda están unidos en dejar de dar armas y todo eso. Pero, bueno, lo dejo aquí. Pues antes de seguir, quiero que escuchemos precisamente dos fragmentos de eso que se imaginan tanto Biden como Putin, dos fragmentos que podríamos haber elegido otros muchos, pero es cierto que esta guerra se prolonga y las consecuencias traspasan las fronteras europeas, lo estamos escuchando, por eso los discursos de los actores políticos tienen algo más que reminiscencias de la Guerra Fría en estos momentos. Escuchemos unos fragmentos. La responsabilidad de agravar el conflicto de Ucrania, de que se intensifique y de que aumente el número de víctimas recae exclusivamente en las élites occidentales y, por supuesto, en el actual régimen de Kiev, para el que el pueblo ucraniano es básicamente un extraño. Tras un año de guerra, Putin ya no duda de nuestra cohesión, pero sigue dudando de nuestra convicción, de nuestra capacidad de resistencia. Sin embargo, nadie debería dudar de que mantendremos nuestro apoyo a Ucrania. La OTAN no se dividirá y no desistiremos. Jesús, te pregunto a ti, porque te tenemos menos veces aquí. ¿A quién se dirigen estos discursos? Sobre todo el de Putin, ¿va dirigido solamente al público doméstico o va dirigido también a todos aquellos que no se han posicionado o que prefieren verlo todavía desde la barrera? Estoy hablando del mal llamado sur global, estoy hablando de Sudáfrica, estoy hablando de la India y de China, sobre todo. Sí, yo creo que ya señalábamos al principio que se trata de una guerra, de un conflicto en el que nos equivocamos y pensamos que está todo el mundo contra Rusia.
Hay decenas y decenas de países, Latinoamérica, África subsahariana, fundamentalmente también en Asia, que como mínimo se han colocado de perfil y por tanto Moscú ha encontrado en China y en India nuevos clientes para su gas y su petróleo, su economía apenas ha repercutido negativamente la guerra en un 3,5% del PIB, mientras que en el caso de Ucrania ha sido un 35% la caída, evidentemente difícil de soportar si no es con ayuda internacional. Luego Putin básicamente no tiene tantos problemas dentro, al margen, como decía Bern, de que no haya información fidedigna de cuál es el apoyo con el que cuenta. Recordemos que Putin lleva 22 años eliminando a toda la oposición parlamentaria, eliminando a todos los medios de comunicación independientes y eliminando todo tipo de sociedad civil organizada mínimamente crítica. Por tanto, la valentía ciudadana de una persona en Rusia que se atreve a criticar o denunciar es algo muy a valorar, pero desde luego no es ahí por donde le van a llegar los problemas fundamentales a Putin. Por lo tanto, él creo que se dirige mucho más hacia adentro, sabiendo que tiene la situación más o menos controlada, pues bien, creo que se dirige hacia afuera, porque en el sustrato de su pensamiento está lo que habéis señalado, la idea de que Occidente se va a cansar, la idea de que el malestar social que se está provocando en nuestras sociedades nos llevará a presionar a nuestros propios gobernantes para que le digan a Zelensky que ya no podemos seguir adelante, que hay un límite y que por lo tanto tiene que sentarse a negociar lo que Moscú le diga y aceptar una partición de su territorio. Con eso sigue jugando Putin a día de hoy y por lo tanto ese es el objetivo de su discurso. Por parte de Biden, yo creo que el discurso buscaba en primer lugar enviar un mensaje a su propio Congreso, un Congreso ahora de mayoría republicana, para que no vaya a ser que alguien tenga la tentación de salirse del rumbo ya marcado. El propio Biden, cuando llegó a Kiev, lo que dijo es: vengo aquí para despejar las dudas sobre el apoyo de Estados Unidos. Por lo tanto, le enviaba también un mensaje de confianza al propio Zelensky y evidentemente miraba a Putin. Su visita sorpresa fue un día antes del discurso del Estado de la Nación, intentando marcarle la agenda al propio Putin. Luego, desde ese punto de vista, creo que podemos entender las posiciones de unos y otros. Gracias, Jesús. La visita entonces de Biden, ¿crees que en parte también tenía un poco el mensaje de os apoyamos, pero puede ser que dentro de unos años no os apoyemos como lo estamos haciendo ahora, sencillamente porque a lo mejor yo ya no soy presidente dentro de 2 años o dentro de 6 años, y a lo mejor también el pueblo norteamericano o los republicanos llega un momento de hastío, de fatiga, de problemas internos en Estados Unidos? ¿Algo de eso había también en esta visita de Biden a Europa? Creo que la visita fue bastante basándose en este momento de la dinámica, a un año, casi llegando al aniversario, y además en Kiev, afirmando la unidad de Occidente, afirmando a los mismos europeos también, porque en la discusión con los Leopard y los, ¿cómo se llaman los tanques de Abrams? Gracias. Había un poco de dudas por parte de los norteamericanos, y eso fue reafirmando, bueno, estamos aquí firmes, y un mensaje claro a China también, diría yo, que cuidado, ya tenemos un conflicto, pero tenemos la fuerza para tratar de ambos conflictos, el conflicto con ustedes, con Taiwán y con el comercio, pero también atender a este conflicto. Bueno, y ahora el segundo discurso de Biden, más que todo a los países del este de OTAN, ¿no? Porque se refirió en el discurso de Varsovia, que no dijo mucho en concreto, pero se refirió concretamente al artículo 5 de la OTAN, que dice que ataca a uno, todos estamos, ¿no? Y eso, ponerla de referencia, es también una señal muy clara para afirmarlos a estos pequeños países, ¿no? Pequeños algunos, que, bueno, eso está, ¿no? Eso da para otro capítulo, no sé si vamos a poder tocar todos los temas hoy, pero es ese desplazamiento del eje, es decir, antes los presidentes norteamericanos iban a París, Londres o Berlín, ahora dan discursos en Varsovia, es decir, ese eje de poder se está desplazando quizás un poco hacia el este de Europa. Son muchos los temas que se nos van a quedar hoy en el tintero porque tengo 4 panelistas de primer rango, pero, Carmen, la visita, hablando de esos países que no se definen, más indecisos, y esa lucha de poder multipolar ahora mismo. Cuando el canciller viaja este fin de semana a la India, viajó hace 2, 3 semanas, 4, ya no me acuerdo, viajó a Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile. Se trata también de intentar convencerlos de que no suministren armas finalmente a Rusia, porque sabemos que China es todavía una suposición, podría
dado el caso, suministrar armas también, lo cual se convertiría realmente en un factor clave que podría definir la guerra en una dirección o en otra, ¿no? Claro, es que esa precisamente ha sido una de las novedades de la Conferencia de Seguridad de Múnich este año, que por primera vez se ha invitado de forma masiva a países del llamado o mal llamado sur global, aunque no se les ha dado la palabra, por cierto, pero eso sí, entre bambalinas y a puerta cerrada, el objetivo ha sido simplemente obligarles a posicionarse respecto de Rusia y animarles a que apliquen las sanciones que está imponiendo Occidente, porque efectivamente hoy habrá una resolución condenando o llamando a la paz en Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas, la vio hace un año, será votada por mayoría, pero eso no pasa de ser un acto simbólico, porque a la hora de la verdad, o sea, los países que aplican sanciones a Rusia pues llegan a al medio centenar. Entonces, pero equivale a casi el 60% del PIB global. Ya, pero bueno, pero en cualquier caso, esa iniciativa diplomática para convencer al sur global de que Europa y Estados Unidos están luchando por valores universales, porque en estos países se cree que la guerra de Ucrania es la guerra de Occidente, la guerra de los europeos, que han utilizado o que han sido han tenido durante muchísimos años de forma tradicional una postura de doble moral, porque la concentración o la atención que se está concentrando en Ucrania, pues ya me gustaría o ya le gustaría a alguno de ellos que se hubiera también tenido lugar, por ejemplo, en Yemen o en otros muchos países. Pero estamos ahora con la guerra en Ucrania. Si entramos a valorar ahora mismo todas las guerras, Carmen, no acabamos. No, ya lo entiendo, ¿no? Pero que quiero decirte que efectivamente eso es una de las iniciativas diplomáticas que se van a poner en marcha, lograr atraer para las posiciones de Occidente al sur global. Es decir, hacerles creer que la guerra o la defensa de la libertad y de la democracia que está llevando a cabo Ucrania con el apoyo de Occidente es una guerra de todos, porque son valores universales. Falta un minuto para que empiece la música. Me gustaría tener al menos una última respuesta de todos ustedes. No, de todos ustedes no. Jesús, ¿se puede ganar esta guerra en el campo de batalla? A ver, escuchando ahora también lo que decía Carmen, una respuesta escueta, por favor. En función de lo que hemos visto, no. Ucrania no tiene medios por sí mismos ni siquiera para resistir lo que ha hecho durante este año. Depende fundamentalmente del suministro occidental. Luego la pregunta habría que dirigírsela a Estados Unidos principalmente y el resto de los llamados grupos de contacto de Ramstein, donde están alrededor de unos 50 países. Es cierto que los ucranianos cada vez son más maestros en absorber nuevo material y en saber hacerlo operativo, pero no hasta el punto de que pueda conseguir doblegar militarmente a Putin. Putin, si no lo ha conseguido con sus mejores unidades, difícilmente lo va a conseguir con unidades de movilización forzosa. Por lo tanto, ninguno de los dos está en condiciones de una victoria militar resolutiva. Gracias, Jesús. Gracias a los tres que están en el estudio. Perdonad que no hayáis podido todos participar en esta última ronda. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.